Yo estaba estudiando lo de Halloween y estaba posponiendo esta enseñanza para luego, cuando seguíamos, pero ha sido de tanta bendición para mi vida estos pasajes bíblicos y el desafío que Dios nos está tirando, que solo Dios hace estas cosas, hermano. A mí solo Dios hace al hombre feliz, como dice el corito, ¿verdad? Solo Dios hace estas cosas, solo Dios, solo Dios. Ahora, Juan, como su idea principal del libro es señalarnos el camino, señalarnos que Jesús es la verdad, la vida. Esa es la tarea de Juan. Deja un montón de detalles por fuera, que Mateo no. Mateo pone todos los detalles. Marcos un poco menos. Por eso vamos a leer el libro de Mateo. Pero es la historia que originalmente está en el libro de Juan. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Quiero que note que él fue el que hizo. Él los pone, Él los lleva, Él los monta y le dice: vayan, dentro, que se nos hace tarde, vayan, dentro, vamos para el otro lado del lago, que se llama Mar de Galilea, pero no es un mar, es un lago que está bien hondo. Entre tanto que él despedía a la multitud, ¿verdad? Entonces él dice: vayan ustedes, yo despido a la gente. Acuérdense que fue un día bien largo, habían 5,000 personas, solo hombres, más niños, más mujeres. Él dice: vayan ustedes, muchachos, váyanse ustedes, yo despido a la gente. Pero despedida la multitud, dice, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¡Wow! Ahorita ya quiero pararme a predicar, pero tengo que leer el contexto, que está bueno, hermano. Y no voy a enseñar todo lo que podría decir, pero hay el Espíritu Santo que le hable a usted. El versículo 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedrito, ¿verdad? Y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Es que cuando pide. Y le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba, no es que dio un pasito, no, anduvo sobre las aguas. Versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, lo tomó a él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aleluya, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Sal de tu barca. Todos tenemos una barca. Todos nos gustan las barcas, ¿verdad? Especialmente a las 3 de la mañana. Cuando el mar está agitado y está oscuro y el viento sopla fuerte, ¿no? Todos tenemos una barca, hermano. Y Dios nos está llamando a salir de la barca. Es casi imposible sobreestimar el valor de la fe. La importancia de la fe. La fe es el centro de nuestra relación con Dios. Porque la palabra dice: porque es por gracia que somos salvos a través de la fe.
No podemos caminar diariamente con Dios sin fe, porque la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, vamos a tener que tener fe. La fe es la llave que nos permite acceder a la bondad de Dios que tiene reservada para nosotros. Dígale que está al lado, es la llave. Es la llave. Es la llave. Mire lo que dice Mateo 29, 27 al 30. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Marco dice que lo mandaron a callar. Ya cállense. Mateo no dice eso. Y llegando a la casa vinieron los 2 ciegos, eran ciegos, y lo siguieron. Y llegaron donde estaba Jesús. Y Jesús le dijo: ¿crees que puedo hacer esto? ¿Crees que puedo hacer esto? Y el Señor le pregunta a usted: ¿crees que puedo? ¿Crees que puedo hacerlo? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces los tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Cómo fue hecho? Conforme a su fe. Recibimos. ¿Cómo recibimos? Conforme. ¿Soy yo, Jason? Oh, vengo un poquito electrocutado hoy. Déjeme tocar el hierro. Vengo con fuego hoy. Conforme a vuestra fe. Ahí se me atoró la carreta totalmente, hermanos. Porque sentí que Dios nos desafía y dice: transformación, conforme a tu fe voy a hacer. Tú dictas hasta dónde vas a llegar. Tú diste hasta dónde realmente. No va a ser que aquel lo dicta o aquel lo dicta. No. Tú eres responsable hasta dónde vas a caminar conmigo. Conforme a tu fe. Conforme a vuestra fe se ha hecho. La fe te sostiene. La fe te guía. La fe te saca de situaciones que solo la fe te puede sacar. Nadie más sino que tu propia fe. Fe en lo que Dios es. Fe en quien Dios es. La fe es uno de los componentes más importantes, si no el más importante de todos. La fe. Por eso es que el enemigo asalta y tira contra todo en nuestra fe. Porque él sabe que donde ponemos nuestra fe es hasta donde vamos a llegar. Por eso es que el enemigo tira y nos bombardea con tantas ideas negativas, con tantas cosas negativas. ¿Para qué? Para disminuir, apagar nuestra fe en lo que Dios puede hacer. En parte es por eso que nosotros como iglesia nos desconectamos de la miria, de la mentira de la miria, porque en gran parte es mentira, para conectarnos con el que es la verdad. Y que nuestro grado de fe venga a crecer. La fe que honra a Dios es la fe que se rinde a su voluntad soberana. Es la fe que cree, no importa cuál indubible pueda ser la situación, qué tan difícil pueda ser la situación. La fe que honra a Dios es la fe que reconoce la autoridad de Dios en cada situación. Reconoce la autoridad de Dios. ¿Quién es Dios? La verdadera fe requiere y exige acción. Porque de lengua nos comemos 3 tacos, ¿verdad? Fe es aquello que te mueve, que te motiva. La verdadera fe hace que hagas algo y no solo seas un espectador de las cosas. ¿Cuántas personas no profieren decir tengo fe? ¿Pero qué le dijo Santiago? Muéstrame tus obras. Soy cristiano, tengo fe. Y Santiago dice, si eres cristiano, muéstrame tus obras. Mire lo que dice el pastor Joel Radcliffe. La fe significa riesgo. Eso me gustó de su libro.
fe significa riesgo. Y no solo eso, sino que este pastor nos sugiere que donde quiera que veas la palabra fe en la Biblia, la traduzca o la cambies por la palabra riesgo. Yo hice un pequeño ejercicio para hoy y empecé a buscar la palabra fe en la Biblia, porque somos salvos por fe a través de la gracia, porque somos salvos por riesgo a través de la gracia, porque caminamos por fe y no por vista. Próxima. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin riesgo es imposible agradar a Dios. Una más. Sea a ti conforme a tu riesgo. Hermanos, tener fe significa arriesgarlo todo. Es fácil cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas están mal, ahí es que cuesta arriesgarlo. Señor, voy a creerle. Y a veces, la mayoría de veces, el paso de fe es un paso de riesgo. Que Dios nos está llamando a tomar un riesgo. Tenemos que llegar al punto donde ponemos todo en la línea y decimos, Señor, me arriesgo con todo, Señor. No es fe si tienes el plan A y plan B que te garantiza que todo está bien. Eso no es fe. Eso es tener planes. Pero eso no es fe. Es fe cuando ponemos todo en la línea y sí, Señor, ahí voy, Señor. Conforme a tu palabra, conforme a la voz de tu palabra, conforme a tu voluntad, Dios, lo pongo todo en la línea, Señor. Hágase su voluntad. Eso es fe. Solo es fe cuando lo ponemos todo en las manos de Dios. Cuando si Dios no hace algo, ya estuvo, pereceremos. Más pasaría la mañana dándole ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia que por fe arriesgaron todo. Simplemente lo arriesgaron todo. Y si alguien entendió la fe y riesgo son sinónimos, es Pablo. Él entendió que fe y riesgo son sinónimos. En este pasaje que leímos vemos a Pedro en uno de sus mejores actos de fe, dando un paso a lo sobrenatural. Pero también vemos al mismo Pedro hundiéndose en su caminar. Eso es interesante, hermano. Pedro representa a muchos cristianos que en un momento creen que tienen el poder para detener la luna. Pero el lunes no saben ni quiénes son en Cristo Jesús. Que en un momento creen en el poder y la gloria de Dios, pero para el martes operando en la carne, haciendo como mejor les parece. Fue un día largo ese día. Habían alimentado a toda una multitud. Llega la tarde, los alimenta. Ya está empezando a caer la noche. Y Jesús agarra a sus propios discípulos, porque quiero pintarle la imagen. Él agarra a sus discípulos y dice, ok, muchachos, móntense en la barca y espérenme en el otro lado. Y él agarra y dice, no, móntate, Pedro. Ese Pedro siempre quería quedar, ¿verdad? Móntate. Yo voy a ir a despedir a la multitud y nos vemos entre un ratito. Digo esto porque en el libro de Juan dice que lo esperaron, pero como no llegó, se fueron. ¿Y qué hacemos cuando Jesús no llega? Ahí se me iría la prédica, pero eso se la voy a guardar. ¿Qué hacemos cuando Jesús no llega? Esto agarraron y se montaron porque el Señor le dijo, después de todo, vayan. Y esto agarraron y se montaron y se fueron. Y Jesús, despedido a la multitud, dice que subió al monte, ¿a qué? A descansar, dijo un traductor. Dice, fue al monte a orar. Después de un largo día, ¿usted sabe qué es alimentar 15,000 personas?
Mire, si en una actividad que tuvimos como 400 personas quedamos, pero con la lengua afuera. Y yo creo que ni eran 400 personas. Y no crean que estaban dando bueno, era joctosito y popusita, ya nomás recalentado. Aquellos que han estado en actividades como de así, solo imagínense el cansancio. Pero aquí le va un secreto. Ahí le va. Para Jesús, descanso es oración. Estoy seguro que usted nunca lo había visto así, yo tampoco, fíjense. Para Jesús, descanso es oración. Él estaba cansado y lo lógico que fuera a descansar, pero no, fue a orar, porque descanso es oración. Hermano, se trata de creerlo, se trata de decir, Señor, estoy cansado, pero vengo en tu presencia. ¿Cuántas veces? Yo doy testimonio porque me ha pasado en mi vida, que llego los miércoles así arrastrando, mi hermano. Porque todo el día ya batallando con un problema y otro problema y otro problema. Llego que no quiero ni saber, muy apenas sé lo que voy a predicar. Pero estando en la casa de Dios, en la presencia de Dios, salgo como si nada. Totalmente fortalecido. Llego a la casa y me levanto el día siguiente como si nada. Paso el jueves como si nada, me lo disfruto. Porque eso es lo que hace la presencia de Dios. Tómeselo. Agarre este consejo del Señor mismo. Y cuando esté cansado, va y busque a Dios. Va a experimentar el poder de Dios. Mientras Jesús estaba orando en la barca, mientras Jesús estaba ya orando, la barca ya llegaba al medio del lago. 12 kilómetros es lo más ancho de ese lago. Ya estaban en todo el medio del lago. Cuando se desata una de aquellas tormentas que ahí se desatan. Y ahí están los discípulos. El Marcos dice que estaban rema y rema y rema, tratando de llegar a la otra orilla. En lo más oscuro de la noche. Entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Están rema y rema y rema. Es algo interesante y quiero notar esto. Este crucecito se supone que toma solo 2 horas. Ellos salieron aproximadamente a las 7 de la noche. Están en el medio del lago. Y ya son las 3 de la mañana mínimo. Se supone que tenía que tomar 2 horitas no más, cruzarlo. Ya llevamos como 6 horas y apenas van en el medio. Wow, estancados, frustrados, remando, angustiados. Y para terminar de colmar la cosa, viene un fantasma. Imagínense la situación. Ellos nunca habían visto a alguien caminar sobre las aguas. Hermano, hubiese sido yo, hubiese pegado uno de esos gritos también. Wow, ¿qué es eso? Hasta me tiro al mar, es más, del susto. ¿Por qué? Porque estaba oscuro. Estaba lloviendo. El viento era fuerte, las olas le pegaban a la barca. Y de repente usted, ¡un fantasma, muchachos! Vino la pelona por nosotros, diría. Seguro Pedro diría algo así, ¿verdad? Y ven que se acerca algo y llegó a un punto donde dicen, oye, creo que era el Señor. ¿Escuchaste? Dijo que era el Señor. Y Pedro, por supuesto, sale y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya contigo, Señor. Qué atrevida pregunta, ¿no? En el versículo 29 encontramos uno de esos mejores ejemplos de la fe. Pedro habla al Señor y dice, si eres tú, Señor, porque no estoy seguro, manda que yo. El Señor le responde, ven Pedro. Y encontramos a Pedro a la orilla de la barca. Dijo que fuera, ¿verdad? Muchachos, que ya me imagino a los... Es interesante, hermano, que en ningún lado aparece que los otros discípulos, sí, Pedro, tú puedes, hermano, ten fe, Señor, el Señor está contigo, Pedrito. No, los otros estaban ahí. Ahorita se hunde este.
No hay ánimo por ningún lado. ¿Y sabe qué me enseña eso, iglesia? Que cuando Dios te habla, no esperes que los demás te estén animando. Cuando Dios te habla, no esperes que tu hermano te diga sí, sí puedes. Cuando Dios habla, muchas veces es una voz muy personal que Dios te está diciendo anda. Y ahí está Pedro como que voy, no, pero mira las olas, voy o no voy. Y finalmente desciende de la barca y empieza, dice, y anduvo. Pero ¿qué pasa? Su enfoque cambió. Su enfoque cambió. Su perspectiva estando abajo empieza a cambiar. ¿Y qué pasa? Tuvo la fe para salirse del bote, pero no tuvo la fe para caminar sobre el agua. ¿No es eso lo que pasa muchas veces? Tenemos la fe para aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, porque sabemos que Él es nuestro Salvador. Pero a veces no tenemos la fe para el lunes, ni el martes, ni el vil, para andar en la vida. Y andamos en la vida, hermanos, hundiéndonos. Y si Dios me dio esta palabra es porque alguien está caminando. Y ustedes saben que se están hundiendo. Porque tuviste la fe para salir del bote, pero no para caminar en las aguas. La clave de todo esto está en el versículo 27, donde el Señor le dice, ten ánimo, yo soy, no temas. La palabra ten ánimo o la frase ten ánimo es una palabra griega que se llama tarseo, que significa ten confianza, sé optimista. Eso es lo que quiere decirle. Ten confianza. Sé optimista. A mí me llamó la palabra interesante, esta palabra optimista. Porque mucha de la gente vienen a la iglesia, pero andan con una perspectiva totalmente errónea de la vida. Y esa es la primera cosa que el Señor nos enseña esta mañana. Fe requiere una perspectiva correcta. Fe requiere, demanda que usted mire las cosas como Dios la ve. Como vemos las cosas, vemos las cosas, predice cómo vamos a actuar. Tu perspectiva da forma a tu actuar. Jesús no dice, el problema que tenemos es la perspectiva incorrecta de la situación. Eso limita nuestra capacidad de ver lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, porque tenemos la perspectiva correcta. El Señor, no me acuerdo cómo se llamaba, pero dice el enemigo más grande de nuestra fe es una mente negativa. El enemigo más grande de nuestra fe es una mente negativa. La fe no crece en una mente de alguien que se niega a creer que es posible. Si usted se niega a creer que es posible, simplemente no va a haber fe en ese lugar. La fe no crece cuando todo lo que ves es malo. Ya el mundo se va a acabar. Ya hay guerras por todos lados. La gasolina subió a $5. Sí, no, pero en California, pastor. Pero son tan negativos que andan pensando en la gasolina de California. A mí nadie me quiere. Esto no va a cambiar. Yo era el más chaparro de la casa. Esto para qué sirve, ni para qué trato, ni para qué esto. Mire que no, esto no sirve, nada. Cuando andamos con ese tipo de mentalidad negativa, usted ahoga la fe. Usted mata la fe. Cuando su pensar es lo peor, cuando usted solo espera lo peor, cree lo peor y predice lo peor, eso mata a la fe. Estos discípulos no podían ver o creer que aquel que multiplicó los panes y los peces podía caminar en el agua. Para ellos fue más fácil decir, este es un fantasma, que decir, es nuestro Señor Jesucristo. Y no hacemos nosotros eso.
por tener una perspectiva incorrecta. Cuando vemos algo de decir, wow, en esta economía la gente va a buscar de Dios, porque la cosa está apretada. Y tener esa actitud y esa perspectiva correcta de decir, no, ahorita la gente ni a la iglesia quiere ir porque no hay para el gas. Dice, ¿qué mente es esa? De decir, no van a venir porque la cosa está apretada y entre más negra se vuelve, más van a venir a escuchar de la palabra de Dios. ¡Aleluya! No, la gente dice, ay, no, ahorita no. Y esperan lo negativo porque lo creen así, lo ven así. Hermanos, necesitamos cambiar nuestra perspectiva y empezar a vernos y ver las cosas como Dios quiere que las vemos. Necesitamos abrir nuestros ojos a lo mejor que está de por venir. Cambiar nuestra mente negativa y empezar a creer que Dios es todopoderoso. La Biblia nos dice que todo lo que pensemos y perseveremos en todo lo que es verdadero, honesto, justo, de buen reporte. Si hay una virtud buena, dice, en esto piensen. No piensen en lo negativo, en lo que no se puede, en lo que es mucho. No piensen así. El Señor nos está llamando a decir, piensen en grande, que no van a ser una casa, van a ser 10,000 casas. Gracias por el amén. Ya somos 2, no se preocupe. Solo se ocupaban 2, dice el Señor. No piensen en lo negativo, piensen en el poder de Dios, en el amor de Dios. Piensen en la misericordia de Dios. En vez de pensar, está como un amigo que yo tengo, casi nunca lo veo cuando me viene a visitar. Todo le echa la culpa al Biden. Está lloviendo, que Biden es presidente. Todo es que el presidente. Deja de pensar así. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque nuestros malos pensamientos están ahogando nuestra fe. Tenemos que cambiar esta negatividad y empezar a creerle a Dios y a ver la mano de Dios. Él le dice a Pedro, ten ánimo. ¿Por qué le dice que ten ánimo? Porque el sol está a punto de salir. Era la 4ª vigilia. La primera vigilia es de 3 a 9, la segunda vigilia de 9 a 12, la tercera vigilia de 12 a 3 y la 4ª vigilia era el último pedacito de la noche, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y el Señor le dice, ten ánimo, ya el sol está a punto de salir. Ten ánimo, ten ánimo. La fe se niega a creer que no hay esperanza. La fe se niega a creer que las cosas no van a cambiar. No, la fe lo cree hasta lo último. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Pedro empezó a hundirse? ¿Por qué Pedro empezó a hundirse? El versículo 30 nos lo dice. Que dice, pero al ver los fuertes vientos, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué está viendo? ¿Qué está usted viendo? ¿Los fuertes vientos? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué está viendo usted? Los fuertes vientos van a ser inevitables. Me gustaría decirle, no, eso casi nunca van a venir. Son inevitables. Pero ¿dónde usted pone su mirada? ¿En los fuertes vientos o en el que le llamó? ¿Qué vio él? Los fuertes vientos. Y así como vio los fuertes vientos, se fue hundiendo. ¿Por qué? Porque quitó su mirada de aquel que es soberano sobre los vientos y lo puso en la circunstancia. La puso en la circunstancia. Número 2, la fe desacredita tus dudas y miedos. Desacredita tus dudas y tus miedos. El Señor no solo le dijo ten ánimo, sino también le dijo yo soy. El gran yo soy, un término griego que aparece por primera vez en el libro de Génesis. Cuando Moisés se le aparece Dios se le aparece a Moisés y le dice, Moisés, haré una cosa grande
entre mi pueblo. No cosa pequeña, haré una cosa grande. Y Moisés dice, bueno, está buena la idea, Señor. Y si me preguntan quién me mandó, ¿qué le dijo, Señor? Dile que yo soy, te envié. Dile que yo soy, te envié. En medio de la lucha, de la prueba, del mal reporte, de las malas noticias, el yo soy está con nosotros. Aleluya. En medio de la tribulación, dice el Señor, el yo soy, estoy con ustedes. No solo le dijo, ten ánimo, Pedro, sino que le dice, yo soy. El que abrió el mar rojo, el que hizo fluir agua en el desierto, yo soy. El que detuvo el sol, el que te dio la victoria, yo soy. Estoy contigo. Aleluya. Pero es triste no poder reconocer la presencia de Dios. Es triste no poder saber que Dios está con nosotros. ¿Cuántas personas están caminando sin reconocer la presencia de Dios? Están enfocados más en las olas y en los vientos y en la oscuridad que en el Dios, que en su Dios. Mucho más enfocado en otras cosas. Es fácil tener fe cuando todo está bien, pero Dios nos llama a tener fe cuando las circunstancias están fuera de control. Ahí es cuando Dios nos dice, vamos a ver si así como duermes roncas. Quiero que notemos en el versículo 28, Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya, Señor, y yo voy. Y el Señor le dice, sí, vente, vente. Pero es interesante que la misma frase, si eres tú, es la misma frase que aparece en Mateo 4, cuando Jesús es tentado por Satanás. Si eres tú, le dice Satanás a Jesús, diles a esta piedra que se convierten en pan. La misma frase en griego es esta la que él utiliza. Si eres tú. ¡Wow! Para aquellos que les gusta estudiar la Biblia. Si eres realmente tú. Esto me dice a mí que aunque Pedro ya tenía mínimo 1 año caminando con el Señor, no sabía si era el maestro todavía. No sabía si realmente era Jesús. En parte es cierto, Pedro se hundió porque puso sus ojos en las circunstancias. Pero más de allá, iglesia, escúcheme con cuidado, Pedro se hundió porque no sabía quién era Jesús. Pedro se hundió porque no sabía quién lo llamó. Muchos de los cristianos se están hundiendo hoy en día. No es porque solo las circunstancias que lo están rodeando, los problemas y las luchas, se están hundiendo porque no conocen a Jesús. ¿Por qué yo digo esto? Porque Jesús mismo le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si yo te llamé? Yo que sostengo las cosas, este reino, el mundo. ¿Crees que no te puedo guardar y proteger y darte todo lo que necesitas? No es tanto las circunstancias, hermano, lo que determina nuestro caminar. Es nuestro conocimiento de nuestro Dios. Me gusta esta foto porque aquí tenemos un hombre que se está hundiendo y él como que ahí sentadote agarrando sol. Y cuando miré esta foto dije yo, este realmente refleja a muchos cristianos que se están hundiendo porque no conocen de Dios. No conocen de Dios y se están hundiendo. Número 3, la fe y el miedo no pueden caminar juntos. No caminan juntos. Donde hay miedo, no hay fe. La fe trae liberación, el miedo encarcela. La fe te empodera, el miedo te paraliza. El miedo te esclaviza. El miedo te amarra. La diferencia entre los discípulos y Pedro es simplemente que Pedro decidió creer mientras los discípulos tenían miedo.
Esa fue la diferencia. Que él decidió creer que esa voz era el maestro. Y él decidió creer que si su maestro lo llamaba, era suficiente poderoso para sostenerlo en medio de la llamada. Esa fue la gran diferencia. Hay un bumper sticker que dice una frase que me llamó la atención. Dice, salta y la piedra aparecerá. Pero salta. ¿Está listo para saltar de su barca? ¿Y qué es la barca? La barca es la comodidad. Todos tenemos una barca. Es aquel lugar donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos cómodos, donde no tenemos miedo porque todo está ahí tranquilo, donde hay comodidad. Para unos la barca puede ser tantas cosas. Puede ser sus finanzas, puede ser incluso su propia iglesia, ¿sabía usted? La barca es todo aquello donde tú estás seguro y tranquilo. Pero el Señor hoy dice, sal de tu barca. Sal de tu barca. Hoy Dios nos llama a salir de nuestra barca. El deseo de Pedro no fue caminar en el agua. No es como que Pedro se levantó esta mañana y dijo, bueno, hoy voy a caminar sobre el agua para ver cómo me va. No, el deseo de Pedro es llegar donde estaba su maestro. ¿Se usted da cuenta de eso? Pero cuando Pedro perdió la perspectiva correcta de quién lo llamó, fue que comenzó a hundirse. No es que se hundió de un solo. No. Fue un proceso donde empezó a hundirse. Y no sabemos qué tan la distancia era, pero sí sabemos que caminó lo suficiente para llegar tan cerca del Señor que el Señor nada más tiró la mano y lo sacó. No sabemos. Y a veces las circunstancias de la vida nos inunden y hace que perdamos la perspectiva correcta, iglesia, de quién nos llamó y para qué Dios nos llamó. Las circunstancias. Por eso es tan importante el ayuno y la oración y un devocional con Dios. Porque si no, nos terminamos hundiendo. Dios no nos trajo aquí. Dios nos trajo aquí esta mañana para enderezar nuestros ojos y quitarlos de la circunstancia y ponerlos en el autor y consumidor de nuestra fe. Para eso Dios nos trajo aquí. Para quitar nuestros ojos de la circunstancia. Amén. Se pone de pie conmigo, por favor.